Bueno, buenas tardes, queridos amigos de Cuadrilátero Calle. Estamos acá en una nota express con una sorpresa, una primicia exclusiva. Un libro que va a revolucionar los cimientos de la historia de la lucha libre argentina, porque por primera vez vamos a acceder a datos fidedignos de cosas que pasaron hace muchos años. Pero ahora el autor nos va a comentar esto. El libro se llama Un ladrido de perros a la luna, una frase extraída de un tango, y el autor es nada menos y nada más que Daniel Roncoli. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Rafa, bien. Ahí en la tapa los ves a Molino Tarbuch y Nerón Bataglia en una lucha del Luna Park. Bueno, realmente, me ha comentado Daniel que es el primero en tenerlo, y realmente es un gran honor para mí, porque esto es oro en polvo, oro en polvo. Vamos a descubrir un montón de cosas de un periodo de tiempo que no está prácticamente documentado. Sí, es un periodo difícil de reconstruir. Yo hablo ahí de la historia improbable del catch a la Argentina, porque realmente hay muchos testimonios que han sido de la tradición oral, y hubo que también reconstruir la historia que tenían los medios gráficos, porque ahí en el libro contamos algunas de las peripecias que hacían los cronistas en aquellos tiempos que se cubría la lucha a igual nivel o mayor que el boxeo en los diarios, en los grandes diarios de Buenos Aires. Y esto también demuestra una referencia de por qué la historia no estaba contada, o por qué hay tantas dificultades, tantos baches, tantas imprecisiones. Así que este libro intenta hacer justicia un poco con los pioneros, y yo también me sorprendí con un montón de historias que me parece que son muy pintorescas y que tienen que ver también con otra manera de vivir, una Argentina muy diferente, muy distinta, que intentamos reconstruir en el libro. Yo diría que más que una Argentina, una Buenos Aires, porque más que nada en ese momento el catch era un fenómeno puramente de la capital. Muy de vez en cuando había una gira, la gente del interior se enteraba de las cosas que pasaban justamente a través de los diarios, alguna emisión de algunos de los noticieros que se pasaban en el cine, tal vez a través de alguna referencia en la radio, pero había muy poco en el interior. Y entonces, bueno, era un fenómeno, estaba muy ligado primero al Teatro Casino y después al Luna Park, como los dos grandes lugares, los dos grandes templos de la lucha libre y el catch. Bueno, acá vamos a acceder, supongo, a lo que era el hombre montaña, o cosas que sucedieron inclusive antes que llegaran los Huinas, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Sí, arranca en 1903, que es la primera referencia organizada que tiene la lucha libre. Y yo me permito analizar en el libro, y lo sostengo de alguna manera, que yo creo que siempre tienen mucho que ver en la lucha libre y el catch, no solamente por ser el rizoma o la raíz, sino porque a mí me parece que en esa lucha libre grecorromana, dentro de una pátina de un deporte competitivo, había ya muchos elementos que después el catch utilizó. De hecho, de algún modo el catch recoge la mano de obra de aquella lucha libre y grecorromana. Obviamente que hay todo un proceso migratorio, tiene que ver mucho también con aquellos luchadores extranjeros que venían a la Argentina. Muchos venían y hacían la temporada y volvían a viajar hacia Estados Unidos, en este caso, donde venía la mayoría, ya hablando del catch, las troupes desde Estados Unidos, aunque Argentina estaba bajo la órbita de lo que eran los países del este europeo, en una división que se habían hecho un poco del mundo los grandes maestros del catch. Volvían a Estados Unidos, pero también había un proceso migratorio de muchos luchadores que decidieron quedarse en Argentina, y tantos otros inmigrantes que habían luchado en sus países de origen y que después siguieron con la actividad acá y se incorporaron al catch. Bueno, vos tuviste acceso a todo este material mientras se estaba cocinando el Gran Martín. Sí, realmente es un libro que de alguna manera podría funcionar como una precuela del libro El Gran Martín y la historia de Titanes en el Ring. Estos son los bisabuelos y los abuelos de Titanes en el Ring. Y yo, cuando comencé a investigar para llegar a tener datos concretos, fundamentalmente de Martín Caradagian, que era la columna vertebral de ese libro, en tanto y en cuanto Martín había nacido en 1922, fue muy atrás en la historia, y ahí me empecé a enterar de cosas que yo ignoraba por completo. Empecé a juntar material, a descartar porque no entraban en el otro libro, no tenían que ver directamente. El otro libro ya de por sí era muy voluminoso, entonces me vi obligado también a seleccionar cosas.
Y me quedó este material siempre como una deuda, de alguna manera, porque yo pienso que la historia, cuando uno tiene la posibilidad de contarla, hay que contarla, que quede un registro. Este no es un libro comercial en los términos de que uno va a hacer un bestseller, ni mucho menos, pero me parece que la historia de la lucha libre y el catch como espectáculo y como deporte ficcional se lo merecía. Sí, sí, indudablemente es algo que, bueno, a los fans nos va a encantar. Tenemos también una parte fotográfica, que podemos mostrar algo. Acá está, bueno, complicado. Tenemos a Antonino Roca, tenemos a Tito Copa. Bueno, cosa que había en aquella época, Caradagian con el Hombre Montaña. Bueno, esto todavía no está a la venta. Todavía no está a la venta, estamos esperando las noticias, está calentito, recién salido de la imprenta. Sí, me estaba manchando con la tinta. En algún momento seguramente diremos cuáles serán las vías para conseguirlo, todos aquellos que lo quieran tener, y también los pasos a seguir en cuanto a la presentación. Imagino que va a haber una presentación, por lo menos una en la capital, para tomar contacto también con todos los fanáticos, poder hablar del libro, hacer notas de prensa para aquellos que lo quieran comprar o tener, y seguramente cotejar con algunos personajes que de alguna forma, creo que lateral, porque lamentablemente la mayoría de estos personajes han fallecido, tuvieron vinculación con esta historia. Bueno, si tuvieras que rescatar, como para dar un aperitivo, una historia de lo que está incluida en el libro, ¿con qué te quedarías como para decir la cara del libro es esta? A mí me gustan mucho las historias que tienen que ver con los marineros y que fueron de alguna manera también antecesores de los boxeadores y los luchadores. Hablo de los marineros que venían de bandera extranjera, fundamentalmente de la Gran Bretaña, del Reino Unido, escoceses, irlandeses e ingleses, y también de los luchadores que venían desde el exterior y que se hacían de alguna manera aquí en la Argentina y se quedaron a vivir. Hay un personaje que a mí me toca de cerca porque murió en Cañuelas, fue el único luchador que se instaló, se radicó en Cañuelas y murió en Cañuelas. Su nombre original era Cristo Danef, y llegó sin ser luchador. El hermano de él era el campeón de lucha de Bulgaria. Él lo ayudaba a entrenar, era un hombre que trabajaba en la costura de zapatos por un lado y por otro hacía la huerta, trabajaba en el campo. Tenía mucha fuerza, era realmente muy fuerte, y venía encomendado acompañando, un poco como Cicerón, a la mujer de su hermano que ya había hecho una avanzada, otro hermano, no luchador, un tercer hermano que ya vivía en la Argentina. Estamos hablando de etapas de la guerra, y en aquel viaje en barco de tantos días, el campeón turco, Yusef, desafiaba en el barco a muchos de los que venían como pasajeros, haciendo proezas de fuerza, envalentonado mientras entrenaban, porque se entrenaba en cubierta. Eso me parece también muy romántico y muy lindo. Todos los luchadores que venían a cumplir el torneo de lucha en el Teatro Casino. Y el capitán del barco, que se había hecho amigo de este Danef, este búlgaro, le dice si no se animaba a desafiarlo al turco, que hasta ahí venía ganando todas las pulseadas o pequeñas luchas por afanos. Danef, que sabía algo de lucha por su hermano y que era realmente un hombre fuerte, aceptó y se pactó la lucha para hacerla cuando llegaran a la línea del Ecuador, que se hacía una gran fiesta. Cuando cruzaban el Ecuador, en el barco se hacía una fiesta y ahí se pactó el desafío. Realmente Danef tenía mucha fuerza, lo dominó muy rápidamente con una toma. Al turco esto no le gustó, que alguien del público, entre comillas, lo derrotara. Y en ese mismo momento, quien venía a cargo de la troupe, que era el encargado de la troupe, le propone a Danef convertirse en luchador. Así que él llega aquí a la Argentina para hacer otro tipo de tareas, se acerca a su hermano que vivía en la zona de Remedio de Escalada y se incorpora a esa troupe del Teatro Casino, y ahí lucha durante 3 o 4 años con distintas identidades. Conoce a una chica de La Plata, decide casarse y se va a vivir después primero a la zona de Monte Grande, hace un trabajo como quintero, se dedica a las quintas, después desemboca en Cañuelas. Y lo paradójico del caso, o lo actual, lo que lo trae hasta aquí, es que su nieto, Pingo Danef, fue campeón sudamericano de boxeo. Sus bisnietos, Jesús
y Chaito Danef, que también es campeón argentino y sudamericano. Hoy siguen haciendo boxeo y otro primo segundo de ellos también se dedicó al boxeo. Es decir que la rama de los Danef aún está vigente y fue un luchador que cuando se embarcó en Europa no sabía que iba a dedicarse a la lucha libre y iba a ser una de las figuras del Teatro Casino. Bueno, realmente una historia exquisita. Y bueno, este tipo de cosas es lo que vamos a tener en este libro, que yo te digo, se me ocurre que va a ser imperdible para todo aquel que quiere conocer más de la historia de la lucha libre en la Argentina, y una vez más con la pluma certera de Daniel Roncoli, que ya nos tiene acostumbrado a este tipo de material. Y nada, esto viene, como decíamos, de alguna manera a complementar el Gran Martín. Estén muy atentos para cuando esté el lanzamiento comercial del libro. Repetimos, entonces, un ladrido de perros a la luna. No salgan corriendo a la librería porque todavía no está, Así que... Sí, no está, no sabemos si va a estar, Bueno. Son tiempos difíciles, raros, pero bueno, era importante que este libro estuviera plasmado, porque como te decía antes, me parecía una pena que esa historia se pierda o nadie tenga el interés de reflejarla. Así que bueno, muchísimas gracias, Daniel. Realmente es un gran honor que me hayas confiado esta primera horneada del libro. Por supuesto lo voy a devorar, como hice en su momento con el Gran Martín, y bueno, estamos a la espera entonces de que se concrete su salida. Muchas gracias, Rafa, un abrazo grande para todos los fanáticos de Cuadrilátero Cacha. Bueno, muchas gracias, Dani.